En 1939, el mundo estaba a punto de estallar en guerra de nuevo. Hitler ya era una amenaza en Europa. La Gran Depresión había dejado sus marcas y en Iowa, Estados Unidos, un grupo de científicos decidió que era un gran momento para jugar a ser dioses con niños huérfanos. Opa. No, ¿en serio? Sí, escucharon bien. Porque claro, si alguien iba a protestar, difícil que fueran ellos. Claro, que los niños no votan, no protestan. Claro que no. Allí estamos viendo algunas fotitos para hacer contexto, una especie de contexto histórico del momento. Porque mientras la ciencia construía radares, armas y descubría la penicilina, en la Universidad de Iowa se cocinaba un experimento psicológico que, incluso con los estándares laxos de la época, resultaba bastante perturbador. No se trataba de electroshocks ni de lobotomías con picahielos, eso ya lo hablamos en ediciones anteriores. ¿Cómo no? Inolvidable. Eso vendría después aparte, sino que se trataba de algo aparentemente más inofensivo. Okay. Las palabras, chicos. Aparentemente más inofensivo. Sí, ¿El claro. daño que se puede hacer con las palabras? Bueno, exacto. Ya saben lo que dicen, las palabras pueden doler más que los golpes. Sí. Y en este caso dejaron cicatrices que duraron toda la vida. Bienvenidas y bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Si Sobrevive, Funciona. Muy bien. Hoy, el estudio monstruo. My dear, I love you so, and even though I can't say it, the words are in my heart. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a ir a lo largo de toda la columna ambientando con música de la época y que tenga que ver con lo que vamos a estar hablando. Y le voy a pedir ya a mi compa Ale, ahí está, la fotito número 3, porque el cerebro de todo esto fue Wendell Johnson. Ok. Un académico respetado, especialista en trastornos del habla y, detalle no menor, tartamudo. Opi. Ah, mirá, tenía una cosita ya que estaba personal con el tema. Exactamente. Johnson no solo investigaba la tartamudez, porque fue pionero en lo que se llama logopedia, que según la RAE es la disciplina que se ocupa de los trastornos del habla y del lenguaje, y además fue creador de la teoría de la General Semantics, que fue un enfoque que estudiaba cómo el lenguaje influye en la percepción de la realidad. Bastante irónico, ¿no? Porque alguien que estaba convencido del poder de las palabras terminó probando su hipótesis de la manera más brutal posible. Según Johnson, la tartamudez no era una enfermedad del cerebro ni un defecto biológico, sino un hábito aprendido. En otras palabras, ¿esto por qué fue? Porque él no fue tartamudo hasta los 6 años. Él hasta los 6 años hablaba fluidamente. Algo le pasó en el medio. Y a partir de los 6, sí, hay algunas Hipótesis. Sí, hay algunas hipótesis que dicen que fue a través de un profesor que le marcaba como mucho sus errores y demás. Típico. Otro fue una vez que se puso nervioso por la mamá, no sé qué estaba haciendo, se puso nervioso por la mamá y a partir de ahí empezó como a tener como esas trabas, como cuando uno se pone nervioso, yo ahora en este momento. No, pero estás haciéndolo muy bien. Si estás nerviosa Bueno, no se nota para gracias. nada. No se nota para nada. Que si te lo marcan, es como que lo vas a hacer, o sea, vas a volver a cometer Casi ese como un error. acto reflejo. Exactamente. Entonces, él decía que bueno, que en realidad la tartamudez no era una enfermedad del cerebro, sino que era un hábito que se aprendía. En otras palabras, uno empieza a tartamudear porque alguien lo hace sentir inseguro al hablar. El tartamudeo sería una consecuencia del miedo a justamente tartamudear. Claro. ¿Y cómo probar esta brillante hipótesis? Bueno, fácil, generando ese miedo en personas que no lo padecían. En este caso, esto me hace recordar al experimento que trajimos la vez pasada de el pequeño Albert sobre el condicionamiento clásico y el miedo aprendido. ¿Cómo no? Que le tenía miedo a las ratas a medida Sí. que le generaban un ruido y demás. Eso es muy Pavlov, ¿no? Exactamente. Y hacemos un cambio de cortina, Betito. And even Thanks for
Muy buena música estamos escuchando también, Para que vean que Joana no es solamente lo que dice, sino también el tema de la cortina. Claro que sí. Acá hay que elogiar todo. Todo. Thanks for the Memories se llama esta canción, que por algo será de Bob Hope. Y le voy a pedir... Te digo, Joana, es gracias por las memorias. Bob, claro, exacto. Muy bien, la traducción Pero simultánea. es espectacular. esto tiene que ver con lo que vamos a hablar justamente ahora. Porque para llevar a cabo el trabajo de campo, digamos, Johnson delegó esta tarea a su estudiante de posgrado, Mary Tudor. Ajá. Total, si algo nos enseñaron y esas décadas que pasaron, es que los hombres de bata blanca eran expertos en la ciencia de no ensuciarse las manos. Claro. Y para eso nada mejor que un aprendiz dispuesto. No es la primera vez que hablamos también de un experimento y un señor de bata blanca que obviamente no lo hace directamente él, a no ser el de la lobotomía, que era él el que picaba. Sí, No, ese era con el pero picahielos. ese estaba. Pero en este caso no es así, es Mary Tudor, que tenía apenas 22 años y sería quien iría al orfanato a aplicar estas supuestas terapias. Wow. Y es quien estamos viendo en este momento por YouTube. Lo interesante es que décadas después, esta chica, Tudor, reconoció que este trabajo la persiguió toda la vida. Según dijo en entrevistas, no me gusta que me consideren una persona indiferente y fría porque no lo soy, aclaró. Bueno, lo hubiera pensado antes también. Bueno, era una tarea para mí. Era un mundo diferente entonces. Hacías lo que te decían. Si me dieran la misma tarea hoy, no lo haría. Bueno. Ahora soy madre y abuela. Madre y abuela, Sí, claro. eso lo declaró con 84 años. No, la banco en realidad, la aproximadamente. banco. Ponele. Hay que ponerse en la piel de ella y en el momento histórico en el que estaba también. Sí, sin duda, sin duda. O sea, con el paso del tiempo, Tudor terminó recordando lo que ocurrió en el orfanato de 1939 como una auténtica aberración en su vida. Bueno, pero ¿de qué pasó en ese orfanato? Claro, Claro. ¿qué pasó en ese experimento? La gente quiere saber, ya está preguntando. El estudio se diseñó con una precisión quirúrgica. Básicamente, el escenario fue el orfanato de veteranos de Iowa y los protagonistas, ahí estamos viendo una foto bastante actual del lugar. Del local. Exacto. Y los protagonistas fueron 22 niños huérfanos de entre 5 y 15 años. La muestra se dividió de la siguiente manera. Niños que ya presentaban el tartamudeo y niños con habla perfectamente normal. ¿Y tenemos la edad de los niños más o menos? Sí, entre de 5 5 y a 15. 15. De cinco- Exacto. bueno, es una franja era etaria una franja bastante más, amplia. más que amplia, ¿no? Exacto. A cada grupo se lo dividió en 2. Y se le aplicaba a uno de ellos terapia positiva, que eran frases alentadoras como qué bien que hablas, mira qué claras que son tus palabras, seguí así. Se lo dale, motivaba, vos se lo podés. motivaba. Exactamente. Y después estaba, por otro lado, el grupo con terapia negativa, en donde se recibían críticas constantes, como por ejemplo, estás hablando mal, ya empezás a tartamudear, si no te cuidas vas a terminar tartamudeando para siempre. Y sopapo también. Claro, Bueno. un correctivo. Ahí no lo decía, pero Pero la verdad se no tengo, sobreentiende. claro, no tengo pruebas, pero tampoco No, dudas. un buen sopapo chiquilines. para el que tartamudea está bien. Exacto. Porque si no, para mí. si no, ¿cómo, Hay que corregirle. ¿cómo va a mejorar? Claro. ¡Tum! Y ahí ya el loco habla fluido. Dios mío. Pero bueno, los chicos que recibían este estudio, digamos, Sí. que estaban en este Experimento. estudio. Formaban parte del estudio. Sí. Creían que estaban recibiendo una terapia real. Ninguno sabía que era realmente un experimento. Incluso, acá no lo traigo, esto es una ilustración, porque recordemos que no fue Johnson quien aplicó esta Claro. terapia. Fue su Fue Tudor. aprendiz, exacto. Él la ideó, digamos. Exacto, pero tampoco estuve buscando fotos de los pacientes y la verdad no encontré nada que corroborase que las fotos que me mostraba internet Fueran reales. fueran reales, reales. sí. Entonces dije, bueno, traigo esta ilustración para acompañar, pero algo que quería comentarles, que esto no lo traje acá, pero sí lo leí, me pareció interesante, es que una de las chicas con las que se comienza el experimento era una chica que básicamente tenía como la esperanza de que Tudor, de que Mary la pudiese adoptar. Ajá. Exacto.
Y, Entonces hacía buena letra. bueno, sí, justo a ella le tocó la terapia negativa. Ay, pobre. Exacto, justo a ella le tocó la terapia negativa. Y después más, para no spoilear todo ahora, más adelante les voy a contar ¿En qué qué terminó pasó. todo eso? Sí, exactamente. Bueno. Bueno, como les decía, los chicos creían Un tema que para estaban- arriba elegiste, un tema. Y bueno, todo lo que es experimentos de esa época. Por eso iba a decir, pasé yo y dijo, bueno, ¿qué tema? Los experimentos de esa época eran todos bastante turbiazos. Buscando para esta columna encontré otros que dije, serán mis próximas. Bueno. Cuando falte Andrés lo hace de nuevo. Exacto. Bueno, los chicos que creían que estaban recibiendo esta terapia, ninguno sabía que era un experimento real. Claro. Y durante 4 meses, de enero a mayo de 1939, esas palabras se repitieron una y otra vez, que era el de, lo estás haciendo mal, habla bien, bueno. El resultado, los niños sometidos a críticas desarrollaron ansiedad, inseguridad y, bueno, muchos silencio, básicamente dejaron de hablar. Algunos que hablaban normalmente empezaron a trabarse y a tartamudear. O sea que la tesis era correcta. Capaz que él no tan correcto el tratamiento. Exacto, sí. Y sí. O la manera de demostrarlo. Capaz que había que buscar otra manera de demostrar que esto era Seguramente. así. Seguramente. Otros dejaron de hablar casi por completo, como les comentaba recién, y prefirieron el silencio antes de que Se los censurara de sometieran esa a manera. humillación. Exactamente. Parece ser que, bueno, Mary Tudor sintió culpa y al año volvió al orfanato para dar sesiones positivas, intentando deshacer el daño, pero bueno, ya era bastante tarde. Aparte, exacto, aparte por lo que estuve leyendo en un artículo, la mujer vuelve, pero vuelve 2 veces. Y acá estuvieron 4 meses aplicando ese daño. En 2 visitas no vas a poder deshacer ni ahí el daño que causaste. Ya hiciste, claro. Y aparentemente fue Johnson quien le pide a ella que vaya. No sé, puede ser real, pero bueno, nada. Johnson, por su parte, apenas pidió disculpas 1 año después, con la esperanza de que los niños se recuperaran con el tiempo. Pero algunos me imagino que... Claro que no lo hicieron. Algunos arrastraron problemas del habla y Para de confianza hasta la adultez. Hay mucha gente que está ya valorando la columna, como por ejemplo Nati, que dice muy buena la columna, y Ara, que dice se extrañaban las columnas de... Ay, de gracias. Sí, la verdad, ¿eh? Todo groga. Johnson, chicos, nunca publicó la tesis de Tudor, porque en realidad la que al pedo, o sea, adjudicaba todos esos valores, exacto, todo lo que estaba sucediendo, todas las observaciones, era ella, y bueno, él no las usó, ni las mencionó, ni la mencionó a ella en ninguno de sus escritos. Presentó su teoría citando otras pruebas indirectas, porque usar ese experimento como evidencia podía arruinar su carrera. Claro. Sí. Y a finales de la década de 1940, su teoría diagnostogénica se convirtió en la teoría más aceptada sobre la causa de la tartamudez, que era lo que vos comentabas. Bueno, sí, es verdad. Exactamente. No es que nacés tartamudo. Exactamente. Y cuando falleció, en 1965, a la edad de 59 años. Muy joven murió también, ¿no? Bastante joven. Miles de cartas llegaron a Iowa City celebrando su obra y su descubrimiento. O sea que se murió como pensando que era un crack, loco. Exacto. Y en 1968 la Universidad de Iowa fundó el Centro de Habla y Audición Wendell Johnson, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, que sigue siendo uno de los institutos líderes del país en logopedia y audiología. O sea que un homenaje que todavía se mantiene, pese a que usó a niños como ratones de laboratorio. Exacto, ¿no? sí, era muy normal en esa época Sí, también, sí. ¿no? Horrible, pero normal. Y bueno, hay gente que dice que sin él todo esta área no hubiese prosperado. sido desarrollada. Exactamente, más allá de las atrocidades. Este caso, chicos, permaneció oculto por más de 60 años hasta que en 2001 el periodista Jim Dyer lo sacó a la luz en el San José
Ajá. San José, me encantó el nombre. Mercury News, en el periódico. Es un periódico, sí, Exacto. que se llamaba San José. Exacto. Sí. Y allí encontró obviamente este estudio, entrevistó a algunos de los sobrevivientes que aún cargaban con estas secuelas y el escándalo fue inmediato. Lo que hizo la Universidad de Iowa fue pedir disculpas públicas y terminar abonando compensaciones millonarias A los que habían sido... a los que todavía estaban vivos y que presentaban algunas secuelas. Aunque claro, no se podía volver el tiempo atrás. Sí, por más plata que te dieran. Exactamente. El legado de este estudio, como se llamó en realidad, como lo vemos ahí, el estudio monstruo, más que nada por las atrocidades que había sucedido, todo esto a partir de sus, me sale secuaces. No, es lo que quiero de los decir. cómplices que él tenía. Sí, pero de sus colegas, sus propios colegas, con el tiempo, que no estaban de acuerdo con este estudio, no habían estado de acuerdo con este estudio, pero tampoco lo querían dejar expuesto a él porque consideraban que era una buena persona y demás, lo terminaron denominando el estudio monstruo. Uh-huh. Se convirtió, en un caso citado en manuales y cursos como ejemplo de lo que no debe hacerse, y junto con otros abusos alimentó la creación de regulaciones como el Código de Nuremberg, que ya lo citamos anteriormente, tras los juicios de los médicos nazis, y el informe Belmont, que estableció principios de consentimiento informado y protección a poblaciones vulnerables, ya que los niños nunca habían sido, ni los niños ni quienes cuidaban de ellos en el orfanato, no habían sido informados. No eran niños al azar, sino que eran niños que estaban en condiciones de vulnerabilidad en el orfanato. Exactamente. En otras palabras, este horror ayudó a poner límites que hoy consideramos básicos. Johnson quería demostrar que la tartamudez podía crearse a partir del miedo y lo logró, pero lo que quizá nunca entendió es que el verdadero monstruo no eran los niños que empezaron a tartamudear, sino la ciencia sin conciencia, chicos. Muy bien, me encantó el final con la ciencia sin conciencia. Claro que sí. Y ahora lo que les quiero aportar, que esto era lo que no estaba, es cómo terminó la chica que había pretendía ser adoptada por Mari. Parece ser que la encontraron y, era una... La chica le escribió una carta bastante larga con un montón de faltas y demás a Mari, diciendo que básicamente le había arruinado la vida, que ella había confiado en ella y demás. Por eso también Mari Tudor dijo que ella no era una persona fría y sin corazón, que en realidad lo había hecho porque recogió el guante ella. Sí, pero bueno. Esta otra chica terminó muy mal, pobre. Sí, ella y tantos otros que por ahí no pudieron expresarse o que murieron sin que se supiera sus casos, ¿no? Exactamente, me imagino, ¿no? Exactamente. Bueno, hay pila de mensajes, ¿no? Por ejemplo, de Sandra, que dice, excelente columna. No sabía nada de esta historia, es verdad, yo tampoco. La verdad que no lo sabía. Liber dice, grande yo a columnón. Pablo dice lo siguiente, a ver si llego. Sí, yo de niño era tartamudo. Y según recuerdo, mi abuela me lo sacó o corrigió. No sé bien cómo hizo, pero recuerdo que me hacía una especie de hipnosis mirándome a la cara. Ah, mira. La cosa es que tengo 42 años y no tartamudeo para nada. Muy buena la columna, dice Pablo. Este mensaje, que no entiendo quién lo manda, dice columna para después de haber almorzado, bajativa como Chupito o Limoncello, dice. Y es dura. Vamos, Joana, con esa columna que es muy interesante. Dice este mensaje, no sé si era porque se ponía nervioso, pero Víctor Hugo Morales tartamudeaba como cuando anunciaba los goles, dice Oscar. Es que probablemente Víctor sea... Hugo. Dice ta, pero eso es un estilo un chiste, supongo, del oyente. Qué nabo que son. Son muy nabos. Santi avisó que no tenía la rapidez para... Muy bueno, ya que sé. Está bien, Santi, yo tampoco. Si Beto no lo explicaba, no me daba. Buenas tardes, ¿alguien sabe cuándo empieza el gobierno de izquierda? Dice este mensaje de... No, todavía no. De Cristian, que cambia de tema radicalmente. Yo le aviso que no arrancó. Muy interesado. Perdón. Bueno, yo tengo una opinión diferente a la de Belén, pero después lo conversamos. No. Después hacemos una tertulia de política. No, gracias. Impresionante, Joana, cómo me pueden estas columnas educativas, dice. Ay, qué bueno, me alegro.
por alguna razón los músicos pueden cantar pese a ser tartamudos, como Mateo o el cubano Santiago Feliú, y es verdad. Yo no me acuerdo quién era. Santiago Feliú era tartamudo, sí. y igualmente cantaba. Bueno, yo no me acuerdo si era un poeta que no, el rey de Inglaterra era tartamudo y tenía enorme, el rey Jorge. De hecho, hay una película que se llama el discurso del rey. El discurso del rey, que trata sobre eso, sobre el profesor que lo ayuda. Yo no me acuerdo, capaz que esto lo vi, no me acuerdo, pero tengo como el recuerdo de un poeta que era tartamudo y sin embargo cuando leía sus poesías no tartamudeaba. Bueno, me pregunto si lo de la música tendrá algo que ver con la melodía, con el tema de tenerlo practicado. O apoyarse en los instrumentos. Marilyn Monroe era también tartamuda. Mirá. Marilyn Monroe también era tartamuda. Hay muchos casos y hay una cantidad de piques y de consejos, porque hay una edad que es muy habitual que el niño empiece a tartamudear. Claro. Yo me acuerdo que tenía un sobrino que empezaba y yo me entraba a desesperar y no paraba. Y la idea que nos habían dicho a nosotros era que no se lo hagan notar. Que no lo burlemos. Claro, que era muy difícil. Que no lo burlemos, que no lo cortemos y lo ayudemos a terminar la frase. Había una cantidad de cosas. Entonces empezaba, y vos quedabas, ay Dios, este botijo, ¿cuándo termina? Tenías que quedar quietito ahí hasta que el loco... yo me lo imagino a Santi tipo... No, pero después cuando se iba nos cagábamos de la risa, porque me acuerdo que era la época de Cartoon Network. Y decía, ca. Ay, no, la puta madre. No, era tremendo, pobrecito. Ahora habla bien, en realidad. Obvio. Ahora habla bien, pero en aquella época le costó. Y vos sabés que no le duró nada. Y consultaron, no me acuerdo si en foniatra o qué, y le dijeron, no lo corten, no se rían, y no lo ayuden a terminar la frase. Entonces vos no le podés decir, Cartoon Network. No, esperar. Paciencia, Joaquín, paciencia. Cartoon Network, ya te lo pongo. Eso no. Empezaba, me acuerdo como si fuera hoy, Cartoon Network, Scooby-Doo, y ahí terminaba. Terminaba en Scooby-Doo, lo decía bien. Era muy gracioso. Pero bueno. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 28, te dice. 28. Ay, claro. Sí, porque es 96. Claro. O simple, creo que cumple 29 ahora. Ay, qué gracioso. Todos. A ver, pará. Si es 96, está bien. Estamos en el. ¿Sí? Está bien. Sí. Excelente columna, Joa. Siempre material para aprender y tratar de emular, dice Ricky, que también hace columnas en Socovia los viernes, ¿no? Espectacular, les recomiendo. Qué bien que las hace. Les recomiendo, ¿saben qué hizo Ricky en Socovia el viernes, este que pasó, no, el anterior, me parece? Una columna espectacular sobre la persona que inventó el cassette. Mirá. Que no es conocida. Y que no sé si se llevó la fama de lo que realmente tuvo su invento, pero es espectacular, así que vayan al YouTube de Socovia y véanlo. A ver, Miguel dice, Jaime Ross se corrigió él mismo la tartamudez, dice, la verdad que si es así no lo sabía. Este de Sandra no lo conozco, es otro mensaje que no lo entendí, así que no lo voy a leer. Dice, también juegan muy bien al fútbol como James Rodríguez, dice este mensaje. No sé si James Rodríguez es tartamudo. No sé. La verdad es que no. Hablen en serio, la puta madre. Conocí varios jugadores de fútbol que haciendo declaraciones públicas se mostraban como muy nerviosos y con dificultades para hablar, y algunos de ellos tartamudeaban. Pero no sé si algunos de ellos hablaban como Lugano en portugués, por ejemplo. No era necesario tartamudear. O en inglés, ¿no? We play well. Espectacular. Scatman John era tartamudo y cantaba fluido, dice este mensaje de Esteban. No nos olvidamos del tartamudo de Móstenes, de la pandilla de Don Gato, ¿se acuerdan? Sí. Hola, Miguel y yo notábamos que en Uruguay estaba de moda, dice, tartamudear un poco. Cuando estábamos en USA y escuchábamos la radio, nos llamaba la atención, todos tartamudeaban. Era una moda. La verdad que esto no sé a qué se refiere exactamente, pero lo de Víctor Hugo sí que era un chiste, ¿no? Sí, por el gol. Claro. A mí me costó entenderlo, pero porque venía en serio la cosa. A eso, capaz que si escuchaban radio, que más de un comunicador o periodista usara ese. Sí, pero lo bueno es que aprovechar esto que dice Joana, que
a ver, no es que el niño venga así, sino que por algo que le pasa en determinado proceso. Es algo que lo marca. Que lo marca y estar atentos y consultar. Exacto. Y no desesperarse porque esas cosas son siempre reversibles, ¿no? Sí, y puede ser irreversible si uno no lo trata como corresponde. Claro. Pero en general son fenómenos reversibles como el de Catu Negro de Scooby-Doo. Claro. Y decía otra cosa que se entreverá con el jugo. Ay, el jugo Hades, empezaba así. Ay, no. Y yo ya le estaba sirviendo, ¿no? El tipo, yo le traía el vaso y el tipo seguía. Cuando terminé, Hades, tomaba. Era una maravilla. Y hacía con la manito. No me quiero reír de él, pero no puedo. me da gracia como lo cuenta, Mirá que nos reíamos con eso. Mirá que éramos malos, éramos malos. Unos grandotes malos. En realidad era el otro milenio, el siglo pasado. Claro. Hoy se manejaría de otra manera, ¿no? Sí, obvio. Pero nosotros, me acuerdo que nos habían dicho eso, ¿viste? Y mi hermana me dijo, vos, no te burles, vos no. Porque al principio era, ¿pero qué le pasa a este guacho? ¿Por qué habla así? Claro, tipo reseteaño. De ayer hablaba bien, ¿viste? Claro. Vas a ver fue de un momento para otro. ¿Qué le pasó, viste? Sí. ¿Creen que, bueno, ayer me topé con un video en Instagram, ¿viste? Cuando empezás a scrollear. Sí. Me topé con un video de Marcelo Tinelli en Videomatch tentándose porque un pibe que no era tartamudo, pero claramente tenía algún tema, que iba a cantar una canción y el tipo no pudo presentarlo. Ay. Y digo, vos, claro, tenemos un sentido del humor distinto, o sea, somos distintos porque somos de una época donde claramente, digo... el bullying de Tinelli a los niños era tremendo. Y los niños lo bulliñaban a él también. Pero de todo, o sea, el cómo nos manejábamos nosotros, está el que te hicieran una joda y si no te gustaba, bancátela, o sea, somos distintos, ya está, no es esto de que no sé si está mal o si está bien, es distinto definitivamente y probablemente sea más sano en algunas cosas, pero en otras digo, qué sentido del humor que sacamos nosotros que claramente no se compra en la farmacia, ¿no? Puede haber alguna cosa que sea excesiva ahora de cuidado, pero en general creo que es mejor, ¿no? Yo en general creo que sí, porque antes nos burlábamos de cosas que no son burlables, ¿no? Claro. Todo el tiempo. Y había gente que sufría mucho con la burla. Los comentarios decían... Bueno, hoy pasa lo mismo también. Sí, ¿no? a Tinelli hoy lo sacaban del aire. Sí, o sea, más que cancelado. De hecho viene José María Listorti y le dice, vamos una tanda de un año. Porque el pibe no podía parar de reírse y el otro estaba ahí esperando para cantar Chayanne, ¿entendés? No, qué horror. Era mi sobrino diciendo acá. Había ido con Tinelli. Bueno, hacemos pausa, seguimos con más porque tenemos misión ahora, ¿eh? Los quiero prendiditos en la cosita con la misión. Ahora que está buena, me parece que puede andar bien. Somos todo por la misma plata. Con Andrés Reyes.